acércate. Quiero que estemos bien unidos en este día, junto a nuestra iglesia MEC, Casa de Alabanza, y a esta su maestra Eudes. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Vamos a memorizarnos este versículo del Salmo 133:1 en la versión del lenguaje actual. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Gracias, Señor, por permitirnos compartir una vez más junto a mis pequeños tesoros tu santa palabra y por ser instrumento de tu reino aquí en la tierra. Hoy, más que nunca, te adoramos y te bendecimos, Señor. Junto a cada niño, niña y adulto que sintoniza esta lección, proclamamos que tu hermandad armoniosa y amorosa tuya, mi Jesús, nos acompañará siempre. Amén. Están justa unidos en fe y adoración, gozando las delicias del día del Señor. Cuán bueno es estar juntos, cuán bueno es, gloria a Dios. Uno para todos y todos para uno. One for all and all for one. Ese era el lema de estos tres mosqueteros, creados en el siglo XVIII por el escritor Alejandro Dumas, en una obra literaria francesa. Hollywood los recreó en 1935 e hicieron una adaptación de esta película a todo color en 1961. Pero hoy tú y yo sabemos quién es uno y uno solo, ¿verdad? ¿Quién es un solo Dios? Jesucristo, uno solo, llamado Jesús. Aquel que intercedió al Padre por la salvación de la humanidad. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Humildemente renunció a sus privilegios divinos. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Padre y murió en una cruz como morían los criminales. Sin nunca haber cometido pecado, dio su vida por nosotros. La unidad es de vital importancia y resulta en bendición para nosotros, la Iglesia de Dios. Un relato que nos sirve de ejemplo del poder de la unidad entre dos personas y cómo puede afectar a mucha gente es la historia de Esther y Mardoqueo. Esta historia aparece en el libro que tiene su nombre, el libro de Esther. Esther siguió los consejos de su primo e intercedió ante el rey Asuero a favor de los judíos. Es decir, que las acciones de la reina Esther con su primo Mardoqueo salvaron a ese pueblo de la muerte y destrucción. Imagínate entonces una iglesia llena de familias trabajando en unidad para llevar la palabra de Dios. Impactaríamos al mundo, justo lo que se necesita en estos días para que más personas tengan un encuentro con Dios. Por eso, el apóstol Pablo advierte a los habitantes de Corinto diciéndoles: les ruego que se pongan todos de acuerdo y que no haya división entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. 1 Corintios 1:10, versión lenguaje actual. El deseo de Dios es que tú y yo vivamos siempre demostrando que nuestra manera de pensar y sentir está dentro de su propósito. ¿Cuántos quisieran ser como aquellos primeros cristianos que describe Hechos 4, del 42 al 46, que compartían
todo lo que tenía entre ellos, y nadie se sentía dueño de lo que tenían. Nuestra historia de hoy revela cosas lindas y también muy fuertes que acontecieron con la iglesia primitiva, que fue la primera iglesia, aquella que los discípulos formaron dirigidos por Dios. Quiero que presten atención porque es necesario entender que la verdadera unidad proviene de Dios y es espiritual. Solo se puede mantener cuando caminamos según el Espíritu Santo indica. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, tal como el apóstol Pablo se lo indicó a la iglesia de Galacia en Gálatas 5:25, lenguaje actual. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Quizás no entiendas claramente hoy, pero según vayas creciendo, orando, leyendo la Biblia y cantando, estarás haciendo la voluntad de Dios y vas a crecer espiritualmente. Nuestra historia bíblica de hoy presenta el tema de la unidad y la mentira. ¿Conocen este personaje? ¿Qué hacía él cada vez que le cuestionaban? Mentira. Oh, ¿y qué es mentir? Mentir es decir lo contrario de lo que sabes, crees o piensas. ¿Le trajo la mentira consecuencias a Pinocho? Sí. Según el cuento, ¿qué le pasaba a su nariz? Su nariz crecía. ¿Y a ti? ¿Te pasará lo mismo si mientes como le pasó a Pinocho? No, pero no es bueno ni aceptable mentir. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso en Efesios 4:25, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo. Mentir trae consecuencias, afecta al que miente y afecta a otros. Nuestra historia de hoy gira alrededor de estos tres personajes: Pedro, Ananías, Zafira y la iglesia primitiva. Pueden leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 4, los versículos del 32 al 37 y capítulo 5, los versículos del 1 al 10. Léanlo al finalizar esta presentación junto a sus padres. No se olviden Hechos 4, 32 al 37 y capítulo 5 del 1 al 10. Dice la palabra que los creyentes tenían un solo corazón y alma. Además de eso, compartían todo lo que poseían. Por eso, no había entre ellos personas necesitadas. Todos los que tenían propiedades las vendían y luego llevaban el dinero a los apóstoles para que lo repartieran entre los más necesitados. Un ejemplo para recordar fue José, llamado Bernabé. Él vendió un terreno suyo y todo el dinero de su venta se le entregó a los apóstoles. Hechos 4:37. Pero no se pudo decir, ni se puede decir aún hoy, lo mismo de Ananías y Zafira. Ellos vendieron su propiedad y se quedaron con parte del dinero. Y lo peor fue que Ananías mintió cuando fue a entregar el dinero a los apóstoles. Él dijo que la cantidad que ofrecía era el valor total de la propiedad que vendió. Mintió. Ananías pudo decir que quería entregar una parte, pero no hizo eso. Comenzó a presumir, quiso echárselas y dijo que había dado todo el dinero en vez de decir que era solo una parte. Mintió. Pedro, molesto, le dijo: no has mentido a nosotros, sino
Adiós. Ananías cayó muerto. Todos los creyentes sintieron temor cuando supieron lo que le ocurrió a Ananías. ¡Oh! Pero 3 horas más tarde, Safira llegó ante Pedro, quien le hizo la misma pregunta que a su esposo: si habían vendido la propiedad por el valor que Ananías había dicho. Como ella no sabía lo que le pasó a su esposo, dijo la cantidad que no era cierta, o sea, que ella mintió también. Hechos 5, del 9 al 10. Pedro entonces le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. Al instante, Safira cayó muerta. Dar a los menos favorecidos no es tan fácil como piensan muchos. Esta pareja no quiso hacerlo. Sin embargo, todos los hermanos que son movidos por el amor de Cristo, que son movidos a darle a los necesitados, ayudan a que el reino de Dios crezca. Cuando una iglesia en un común acuerdo de ser todos para uno y uno para todos, la iglesia crece. Necesitamos mostrar el amor de Cristo. No ser egoístas como Ananías y Safira. Debemos siempre dar lo mejor. Recuerden, nuestro cuerpo está formado por muchos miembros, muchas partes, pero nos sostiene una sola cabeza. Así es. Cristo es la cabeza de la iglesia que dirige muchos miembros. El cuerpo necesita la cabeza. Sin la cabeza el cuerpo se cae. No podemos caernos. Hay que invitar a otros a ser parte del cuerpo de Cristo, a formar parte de nuestra iglesia. Amén. Oh, y no más mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Será hasta la próxima y nunca olviden, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía.